con su charla. Les pido un fuerte aplauso para recibirlo a Santiago de Santiago. Hola, hola. ¿Lo hago sentado o lo hago parado? Como quieras. ¿Cómo eso de que desinteresado no me iban a pagar a mí? Bueno, no tiene sentido, sino bueno, gracias a todos por haber venido un sábado a la mañana por pasión al software libre. Me alegro mucho. Le quiero agradecer muchísimo al profesor Rodrigo Manresa y a Miguel por haberme invitado, darme esta posibilidad. Para mí es muy importante, no solo como usuario de software libre, sino también como alguien que se dedica a la filosofía. Usó la palabrita filosofía recién Miguel. Habló de la filosofía del software libre. Así que tiene sentido que haya un tipo que viene de filosofía a una jornada de informática. Porque eso, yo no soy informático. Vengo del campo de la filosofía, de las humanidades. Y me interesa trabajar filosóficamente los problemas éticos que se derivan de las problemáticas de las tecnologías digitales, básicamente. Acá en Salta hay mucha gente laburando en muchas ramas, de las ciencias sociales, de la informática, de ciencias exactas, pero no en filosofía. En filosofía no se trabaja mucho para pensar las tecnologías informáticas y me parece que está muy mal, porque estamos en plena sociedad de la información y gente que no trabaje eso. Por eso yo quiero proponer un par de cositas que vengo investigando sobre ética informática. La charla se distribuyó con un título que era algo así como... ¿Alguien de casualidad lo tiene anotado? No me lo olvidé. No, porque ese no es el título original de lo que quería aclarar. La charla creo que originalmente era hacia una ética informática, software libre y cultura libre de la perspectiva de los derechos humanos. Bien largo el título. Lo cambié porque era largo y me parece más concreto Yo voy a trabajar la ética informática, es una disciplina filosófica, aunque trabaje la informática, hay que saber algo de informática, pero es una disciplina más bien filosófica, ¿no? La ética es una subrama de la filosofía. Por si no saben, digamos, casi todos hacemos ética constantemente, aunque no nos dediquemos a la filosofía. Siempre que estamos pensando en lo bueno y en lo malo de algo, en lo correcto, en lo incorrecto, en lo que debemos, o lo que no debemos, en todas las cuestiones que hay que hacer, se deben haber preguntado alguna vez si algo es correcto o incorrecto, ¿no? Supongo que sí. Bueno, ahí ya estamos haciendo ética. Dicho muy someramente, ¿no? La ética se encarga de eso, de la conducta del ser humano, de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto. Entonces, una ética informática va a ser pensar cuestiones qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo. A mí me gusta más bueno o malo, con lo que respecta a las tecnologías digitales. Yo lo que más que nada quiero presentar, no voy a presentar cada uno de los problemas que se pueden derivar de las tecnologías digitales, porque son un montón, se les deben haber visto, qué sé yo, la Deep Web, el grooming, hay un montón de cosas, ¿no? Que deben haber escuchado en los medios de comunicación, sino que yo más que nada quiero tratar de explicar desde qué punto de vista me paro yo para recién poder empezar a hacer una ética informática. En filosofía es importante, antes de hacer nada, pensar, ¿no? Un poquito. Básicamente nos dedicamos a eso, a pensar, y después vamos a la acción. Y más o menos delimitar desde qué punto de vista vamos a trabajar las cosas. Entonces está ahí, yo quiero hacer ética, pero quiero plantear desde qué punto de vista se lo va a hacer. ¿Qué punto de vista va a ser? Yo para hacer una ética informática voy a tomar elementos de la ética hacker. Estoy poniéndome mal el micrófono, ¿no? ¿O se escucha más o menos? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Buenísimo. Para hacer una ética informática me voy a basar en la ética hacker y en los derechos humanos, ¿no? Van a ser, trabajo yo muchos elementos, muchas cosas. Estos son los elementos que yo quisiera plantear. ¿Por qué en una jornada de software libre va a tener sentido hacia el final, cuando lo explique todo? Va a tener sentido por qué hablar de software libre, por qué hablar de ética hacker y de derechos humanos en una jornada de software libre. Bien, me voy a justificar un poquito. Entonces se pueden preguntar qué hace alguien de humanidades hablando de derechos humanos con respecto a la informática. Para justificarme, siempre que se te ocurre una idea, tenés que pensar a alguien más inteligente que vos, que lo planteó antes a la idea. Entonces,
queda bien, digamos, ¿no? Richard Stallman, calculo que conocemos a Richard Stallman. Si no lo conocen, es el padre de todos nosotros, el padre filosófico y técnico de todos nosotros, el que conceptualizó y creó el software libre. Richard Stallman, en muchas de sus charlas que pueden encontrar en YouTube, que posiblemente muchos de acá ya las vieron y se las saben de memoria, y en muchos escritos, habla de la necesidad de pensar el software desde los derechos humanos, ¿no? Así que, si Richard Stallman lo dice, está bien, digamos, ¿no? Bien, después acá en Argentina tenemos la Fundación Vía Libre, que es una fundación muy interesante que lucha por los derechos digitales. Se movió mucho esta fundación en contra de la implementación del voto electrónico. Está dirigida por Beatriz Busaniche y según su directora, ellos plantean las problemáticas de las tecnologías digitales desde una perspectiva de los derechos humanos. De nuevo. Otra. Hay algunos que han conceptualizado al software libre, a lo que hacen los programadores de software libre, como una especie de hacktivismo. Hacktivismo, una palabrita muy interesante. Básicamente, cuando se llevan a cabo acciones sociales, políticas y éticas, mediante las técnicas hacker, mediante la programación, se le suele llamar hacktivismo. Vamos a explicar, calculo que muchos de acá ya saben del tema, pero por las dudas, quizás hay gente que no. Vamos a diferenciar que el hacker no es lo que escuchamos en los medios de comunicación, ¿no? Posiblemente muchos de acá de ustedes sean hackers. El hacker no es de por sí necesariamente un criminal informático como te lo venden en los medios de comunicación. El hacker es otra cosa. Bien, hay un hacker de un colectivo texano que se llama CDC, que se llama Oxblood Proofing, porque los hackers suelen utilizar así apodos, a quien se le adjudica ser uno de los creadores del concepto del hacktivismo. Cuando a él le preguntaron en qué consiste el hacktivismo, dijo lo siguiente: hacktivismo consiste en usar la tecnología para mejorar los derechos humanos a través de los medios electrónicos. Eso como para justificar un poco por qué lo voy a trabajar desde los derechos humanos. Tiene sentido, hay gente que ya lo viene elaborando así, ¿no? Bien, pero todo esto yo lo hago, digamos, con la intención de elaborar una ética informática. Una ética informática es tanto disciplina filosófica. Los derechos humanos van a ser un elemento que yo quisiera proponer para hacer una ética informática. Hay muchas definiciones, me encantaría si alguien sale de acá a buscar ética informática en Google, no en Google, no busquen en Google, en algún otro buscador. Me colgué, ¿qué estaba diciendo? La cuestión de las definiciones de la ética informática. Si buscan en internet, en algún explorador libre, van a encontrar muchas definiciones. Posiblemente muchos de acá ya saben lo que es la ética informática, alguna vez leyeron, escucharon. ¿Quién sabe? Levante la mano. ¿Alguien escuchó alguna vez? Ah, buenísimo. Entonces le estoy diciendo algo nuevo. ¿Usted sí? Bien, perfecto. La mayoría entonces no sabe, me copa, así, si digo cualquier tontera, ustedes no saben que lo estoy diciendo, entonces queda como inteligente igual. Perfecto. Nadie me va a poder discutir. Hay muchas definiciones. La definición que yo elaboré humildemente es la siguiente. La ética informática va a consistir en una disciplina filosófica que estudia los valores éticos implicados, me faltó poner políticos. Disciplina filosófica que estudia los valores éticos y políticos implicados en el despliegue de las tecnologías informáticas. Los que nos dedicamos a la filosofía somos un poco molestos con las palabritas, qué palabritas usar, ¿no? Me encanta eso, perdemos mucho tiempo en esas cosas. Y quisiera decir por qué usa despliegue. Y está subrayado y puesto entre comillas todo para que se destaque. Por lo general, si ustedes investigan sobre la ética informática, van a ver que una de las definiciones más comunes es que la ética informática se encarga de los problemas que derivan del uso de las tecnologías informáticas. Importante la palabra uso. Si estuviera dando clase ahora le estaría diciendo a mis alumnos, anote la palabra uso, ¿no? Importante.
¿Por qué? ¿Está mal definir la ética informática desde el uso? No, está perfecto. Evidentemente, uno de los problemas más importantes éticos que se derivan de la informática tiene que ver con el uso de las tecnologías, ¿no? Ahora bien, desde la filosofía planteamos que hay cuestiones éticas y políticas implicadas en las tecnologías informáticas anterior al uso. Desde antes de que se usen, ya hay cuestiones éticas que son interesantes para la ética informática. Desde el mismo momento en el que ya un programador está diseñando software, es decir, antes de que se lo use, o el contexto social en el que se tiene que encontrar para diseñar ese software, ya tiene implicaciones éticas. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Sí? Entonces, está bien, el uso es un problema muy importante para pensar la informática. Pero hay cuestiones previas. Seguramente todos ustedes se han planteado ver cómo usar bien o mal, correcto o incorrectamente las tecnologías digitales. Me colgué una cosa. ¿Vieron que dije que no usen Google? ¿Ubican el buscador DuckDuckGo? Sí. Está bueno. En teoría no te roba info como hace el demonio Google. Bueno, y me interrumpí solo. ¿En qué estaba? Bien, no solo el uso. Hay cuestiones éticas previas. Los que están acá, los que ya posiblemente diseñan software libre, ¿hay algún programador acá que haga software libre? ¿No? Bueno, los que hacen software libre, los que programan software libre, ya están haciendo desde antes de que se use ese software, ya están aplicando una ética. ¿Entienden? ¿Se entiende esta idea, no? Hay que pensar las tecnologías desde antes del uso. ¿Qué es lo que hace que se desarrollen las tecnologías informáticas? El que hace software libre, o sea, desde antes que se use está aplicando toda una ética, y una ética de la libertad, principalmente. Para mí, no por algo tiene la palabra libre, software libre. Para la filosofía, el concepto de libertad es importantísimo, llevan 2500 años pensando, no sé, qué querrá decir la libertad. Entonces, el software libre es una filosofía de la libertad. Y están haciendo filosofía desde antes de que se use. Entonces, yo lo que voy a plantear es esto, pensar la ética informática hoy en cuestiones previas al uso, ¿no? Desde la creación, y por eso pongo despliegue, porque despliegue vendría a ser una palabrita que incluye todo, tanto lo que viene antes del uso como lo que viene después del uso, y el uso. Todo esto estoy diciendo cuál es mi concepción personal de ética informática, ¿no? Como para que se entienda un poquito. Desde mi concepción personal de ética informática también quisiera criticar una cosa. A ver, no sé si han escuchado esto, posiblemente sí. Por lo menos en filosofía, muchos definen a la tecnología como ciencia aplicada. ¿Alguien había escuchado esta definición? ¿No? Aguanten un cachito. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Muchos filósofos van a definir la tecnología como ética, como ciencia aplicada. ¿Está mal esa definición? No, no está mal, pero es insuficiente para mí, ¿entienden? ¿Qué quiere decir que la tecnología sea ciencia aplicada? Bueno, que se aplican los conocimientos científicos para cuestiones prácticas, ¿no? El informático, el programador, aplica la ciencia, las matemáticas, los algoritmos, esa cosa extraña que son los algoritmos, que para mí es magia negra, pero bueno, doy por hecho que existe tal cosa, aplican esas cosas a cuestiones prácticas, ¿no? ¿Es incorrecto? No, no es incorrecto, pero es insuficiente, porque no, el que está diseñando un software, y más alguien que diseña software libre, no está simplemente aplicando las matemáticas, está aplicando una ética también, está aplicando una política, está aplicando una filosofía de vida, ¿entienden? Entonces, por eso yo voy a hinchar, digamos, por una perspectiva que considera la tecnología un producto social. Tiene una parte técnica, una parte científica, que es verdad, no es incorrecto, ¿se entiende esto? No es que estoy diciendo que es incorrecta esa definición, sino que es insuficiente. Pero la tecnología es un producto social. Para analizar las tecnologías hay que analizar no solo los factores técnicos y científicos, sino
yo no soy ni técnico ni científico, así que ahí hago agua, sino los factores éticos, políticos, sociales, sociológicos, etc. Como que me escucho más fuerte ahí, ¿no? ¿Hola? Muchos van a considerar muchos filósofos van a considerar esta perspectiva, la van a llamar perspectiva sociotécnica, que es la que a mí más me interesa, es la forma en la que quisiera definir lo que hago. Justamente por su carácter social, de la perspectiva sociotécnica, es que voy a elegir los derechos humanos. Elijo los derechos humanos por los ejemplos que le di antes, o sea, autoridades en la materia lo piensan de los derechos humanos, el carácter social de los derechos humanos, porque acabo de decir que la tecnología es un producto social, pero aparte, porque la cuestión de los derechos humanos aparece un montón de veces, iba a decir una banda de veces, queda mal, ¿no? Aparece un montón de veces, aparece todo el tiempo en la filosofía hacker, explícita o implícitamente. Hay hackers que hablan explícitamente de derechos humanos. Pero está lleno de hackers y testimonios, y la filosofía hacker en general, que yo he detectado, digamos, no quiero haber sido el único que lo detectó, digamos, pero he detectado que está implícito los derechos humanos en la filosofía hacker. Entonces, por eso, las autoridades que hablan de los derechos humanos, el carácter social, y cómo se encuentra en la ética hacker muy presente la cuestión de los derechos humanos. Alta compu, la de Rodrigo, ¿no? Esta es la de Rodrigo. Bien. Tendría, para que se entienda a dónde quiero llegar, tendría que dar muy sintéticamente un pequeño paneo de lo que es la historia de los derechos humanos. En la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, se escribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Alguien ya sabía eso? ¿Más o menos? ¿Sí, no? Bien. Históricamente se considera que han habido varias generaciones de derechos humanos, ¿no? La primera generación, o sea, según qué tipo de derechos se concentran, digamos, según qué tipo de derechos son los más trabajados en cada generación, se van dividiendo, ¿no? Por generaciones. La primera generación tiene que ver con los derechos civiles y políticos. Tiene que ver bastante con los derechos individuales. Esto tiene su nacimiento en la filosofía de la Ilustración, que es la filosofía que derivó en la Revolución Francesa, todo eso. En los derechos del hombre que se escribieron en Estados Unidos. ¿Qué derechos hay ahí? La libertad, la seguridad, la integridad física, ¿no? ¿Se entiende? Derechos individuales. Hay una segunda generación que es más de corte socialista, ¿no? Más comunitario, que es la de los económicos, sociales y culturales. Se vino después, es de un carácter más comunitario y, como les digo, ya de una filosofía más de tipo socialista. Que ahí básicamente se encarga de las condiciones básicas de vida de una comunidad y del acceso a los bienes culturales y materiales, ¿no? Hay una tercera generación, que acá se discute un poquitín, porque algunos lo llaman de una forma, otros de otra, pero básicamente, sintetizando, en la tercera generación están los derechos de la humanidad entera. Ve que vamos de a poco, de lo individual a lo comunitario, a la humanidad entera, en la tercera generación. De la humanidad entera como un ambiente sano, a la paz, el derecho a un ambiente sano, a la paz, pero también la tercera generación se ha dado, prestado atención a las minorías que no estaban siendo tenidas en cuenta específicamente en las generaciones anteriores, como las diferentes etnias, las mujeres, ¿entiendes? Se hizo una declaración especial, específica para las mujeres, para los derechos de mujeres, etc. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo trabajo no personalmente, leo sus libros, con un filósofo español que se llama Javier Bustamante Donas. Javier Bustamante Donas va a plantear justamente una cuarta generación de derechos humanos. Hasta acá creo que se entiende más o menos, o alguien quiere interrumpirme, ¿no? Creo que está siendo medio claro dentro de todo, ¿no? Claro, tampoco quiero decir cosas súper complicadas, filosóficas, ¿no?
porque no soy muy inteligente para entenderlas, tampoco las cosas muy complicadas, digamos. Me gusta más así. Y me volví a interrumpir solo. Javier Bustamante Donas, filósofo español de la Universidad Complutense de Madrid. Él plantea una cuarta generación de derechos humanos. Les acabo de decir esas tres y viene una cuarta. La cuarta va a ser la aplicación de todos los derechos proclamados en anteriores generaciones, específicamente al campo del ciberespacio y de las tecnologías digitales en general. ¿Sí? Creo que eso queda claro. Podríamos preguntarnos por qué es necesario una generación aparte para el ciberespacio, ¿no? Porque esta es una discusión que ahí muchos lo discuten. Cuando yo digo que alguien tiene derecho a la libertad, tiene derecho a la libertad en todos los sentidos. O sea, derecho a la libertad en la calle, en el barrio y en internet también. Algunos dicen no hace falta hacer una generación aparte para hablar de internet. ¿Se entiende esa idea? No sé, a mí me gusta la idea de Bustamante Donas, así que voy a quedar con eso. Me gusta que haya una generación aparte. ¿Por qué? Desde mi punto de vista es necesario hacer una generación de derechos humanos aparte. Esto es mío, no de Bustamante Donas. Los derechos humanos están dirigidos a los estados y a los ciudadanos. Es muy importante a la hora de pensar los derechos humanos el concepto de ciudadano y de ciudadanía, ¿no? ¿Qué voy a entender yo por ciudadanía? Muy básicamente, se puede definir de mil formas. Pero ¿qué voy a entender yo por ciudadanía? Participación política y opinión pública. Hay ciudadanía cuando hay participación política y se crea opinión pública. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Me parece que hoy en día Internet y las tecnologías digitales son el espacio más fuerte, o uno de los más fuertes, donde se crea participación política y opinión pública. Y cuando digo participación política no es solo militar en un partido, ¿no? Participación política ya es opinar, ya es estar en desacuerdo. Hay un filósofo llamado Rancière que va a decir, hay política siempre que hay desacuerdo. Siempre que hay desacuerdo, ya hay política. Y hay democracia, siempre que hay desacuerdo. No hay política cuando no hay desacuerdo, cuando no se permite el desacuerdo. ¿Se entiende? Me parece interesante esa idea. Internet, las tecnologías digitales son uno de los espacios más fuertes donde se crea participación política y opinión pública. Por eso creo yo que es necesario en la actual sociedad una generación aparte para el ciberespacio. ¿Sí? Creo que se entiende eso, ¿no? Ahora bien, sigo con Javier Bustamante Donas. Se ha democratizado mucho la tecnología. Las tecnologías digitales, muchos van a pensar que son una tecnología más democrática, entre comillas. Se le puede hacer mil críticas, pero si me voy por eso voy a estar todo el día al concepto de democracia en las tecnologías digitales. Pero a ver, veamos qué onda, estemos de acuerdo un ratito con esa idea. Las tecnologías digitales son más democráticas, es decir, más gente tiene acceso a las tecnologías. En la era anterior, la era industrial, estaban los burgueses, los señores ricos, ¿no? Que tenían las máquinas, y ellos eran dueños de las máquinas, y el obrero no era dueño de la máquina. ¿Se entiende, no? En la actual sociedad, que ya no estamos en una era industrial, estamos en la sociedad de la información, ya tenemos acceso a todo aparato. No va a ser lo mismo aparato que máquinas, pero bueno, ya tenemos mucho más acceso a la democracia, a la tecnología. ¿Se entiende? Muchísimo más acceso. Todos tenemos nuestra compu, todos podemos producir nuestra propia información. En la era industrial no podía producir cualquier ciudadano su información. La producían los medios oficiales. ¿Se entiende? Entonces eso es más democrático. Y va a decir Javier Bustamante Donas que esto es lo que le jode al poder, digamos. Bueno, no lo dice así, no lo dice con esas palabras, pero básicamente se entiende. Eso es lo que le molesta a los poderosos, entre comillas. La noción de poder, otro concepto súper discutidísimo en filosofía, no lo dice en un sentido que lo diría Foucault, que trabaja el concepto de poder en otro sentido. Pero bueno, eso molesta mucho a las corporaciones, etc. Que tengamos más acceso a la información, a las tecnologías. Ahora bien, esta democratización va a ser necesaria una nueva ética. Por eso tomó a Bustamante Donas, porque va a hablar de una ética, ¿no? Él va a decir que esta nueva ética tiene una condición de posibilidad específica.
¿Qué quiere decir condición de posibilidad? Es un conceptito que se utiliza mucho en filosofía, parece complicado, pero es una pavada en realidad. ¿Qué quiere decir condición de posibilidad? Lo que es necesario. ¿Qué se necesita para que exista esa nueva ética? Para que se lleve a cabo esa nueva ética, ¿se entiende? ¿Qué es necesario para esa nueva ética? Eso quiere decir condición de posibilidad. ¿Cuál es la condición de posibilidad de esta nueva ética? La libertad de expresión y el libre acceso a la información. Esos van a ser los derechos fundamentales de esta cuarta generación. ¿Se entiende? A ver, ¿por qué en nuestra sociedad actual, hablando de las tecnologías digitales, se va a dar tanta importancia a la expresión y a la información? ¿Por qué? Esto también lo pienso yo, no es específicamente así Bustamante Donas. Expresión me parece que es bastante obvio. Si no fuera por la tecnología digital e internet no podríamos expresarnos de la forma que nos expresamos. ¿Alguien se enteró por formato físico de esta charla de hoy? Físico, todo es físico, en papel. Internet también es físico, es una discusión filosófica. ¿Alguien se enteró por papel? ¿Están enterados por internet? Ya me enteraron. ¿Se enteraron por internet? Bien. O no, y si no se enteraron por internet, no me lo discutan, así no van a arruinar el argumento. No, todo bien, todo bien. Entonces la expresión es fundamental, la expresión ha cambiado completamente gracias a las tecnologías digitales. Nos expresamos de una manera diferente. No es lo mismo expresarse antes de las redes sociales que después de las redes sociales. Hay toda una lógica nueva de la expresión. ¿Y por qué el acceso a la información? Porque esta palabrita, información, que es una palabrita complicadísima para la filosofía, nosotros lo utilizamos día a día, a la palabra información, pero se han escrito libros de cientos y hasta miles de páginas sobre el concepto de información. Libros que no he leído todos, obviamente. Así que no voy a profundizar en eso. Pero ¿por qué es importante la libertad de información, el libre acceso a la información? Creo yo, me dirán ustedes si están de acuerdo, si es que me están prestando atención y no están fingiendo mirarme y yo estoy hablando solo en realidad. Me parece que lo específico de las tecnologías digitales, la tecnología informática, pero la diferencia de cualquier otro tipo de tecnología, la tecnología de la era industrial, por ejemplo, es que procesan flujos de información. ¿Se entiende? No todas las tecnologías procesan flujos de información. Entonces, y no por nada, nuestra actual sociedad, en base a estas tecnologías, se la llama sociedad de la información. ¿Han escuchado esa expresión, sociedad de la información, para nuestra actual sociedad? Sí, la deben escuchar. Entonces, por eso, me parece, esta es una definición ontológica, es una palabra complicada, parece complicada, pero no lo es tanto, de la filosofía, es la definición personal que tengo de tecnología. La señorita sabe. Bien. Mi humilde concepción de tecnologías digitales, es eso. Por eso va a ser importante la información y la expresión. Ahora bien, todo esto que estamos diciendo, esto que está planteando Javier Bustamante Donas, y yo, ¿hay un gato? Sí, Bueno, tengo público humano y animal. Está bueno. No sabes qué bueno lo sacó yo. Le iba a preguntar al gato después qué onda. Bueno. Eso es muy bueno, ojalá que se haya escuchado en la filmación. Bueno, todo esto que estamos diciendo, que estoy diciendo yo, y que dice Javier Bustamante Donas, y que vamos a ver está presente en la ética Halpe también, ya está en realidad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19. Pienso yo que esta cuarta generación, la filosofía del software libre y la filosofía hacker en general y mi ética informática personal es nada más y nada menos que una defensa de este textito, de este párrafo. Una defensa a ultranza del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para mí, todo puede reducirse a esto. La Declaración Universal la encuentran en internet al toque, ¿no? Si quieren, no hace falta que anoten todo el texto, pero pueden anotar el artículo 19. Si quisiera leer el artículo, leo. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones
y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. De nuevo, sale de nuevo la noción de expresión, la noción de información. Todo lo que se está planteando ya está ahí. Y de hecho, aunque esto se haya escrito en la década del 40 y no existía Internet, ya está incluido Internet. ¿Por qué? ¿Cómo termina? Por cualquier medio de expresión. ¿Entienden? Entonces, en el diario, en Internet, aunque no exista, o en alguna cosa extraña holográfica que exista dentro de unos años, se tiene que defender la libertad de expresión y el libre acceso a la información. Vamos a ver que muchos hackers han dado su vida. Vamos a ver, no voy a tener mucho tiempo de dar ejemplos, pero muchos hackers han dado su vida por defender el artículo 19. Lo acaban de llevar preso a Julian Assange. ¿Vieron? Ese tipo dio su vida por defender este artículo. Tenemos después el caso de Aaron Swartz. ¿Alguien lo ubica? Búsquenlo, Aaron Swartz. Lamentablemente no lo puse en la presentación. Aaron Swartz fue un hacker que por difundir no, ese es Edward Snowden, otro que dio su vida y su libertad porque difundió que muchas redes sociales recababan información y se la vendían a la CIA. Él difundió eso y se tuvo que escapar y está ahora exiliado en Rusia, porque si sale de Rusia lo agarra la CIA y se lo lleva. Y ese otro gran ejemplo, Edward Snowden. Aaron Swartz es un chico que incluso militó cuando fue la ley SOPA. ¿Se acuerdan de la ley SOPA? Que quería prohibir descargar un montón de tipos de cosas en internet. Y cuando fue la ley SOPA, y cuando yo me empecé a interesar por esto, que ya que se fue hace con 10 años creo, ¿no? Bueno, él militó en eso para que no se dé, para que no se aplique la ley SOPA, y gracias a él y el grupo Anonymous, lo deben ubicar quizá algunos, no se aplicó la ley SOPA. Se llama SOPA, son las iniciales, ¿no? Las siglas. Él militó en esa época y él también difundió, fue a una universidad y un montón no me funciona hacer un montón de trabajos que estaban con copyright, trabajos académicos que estaban con copyright, así que no se podían compartir, los distribuyó gratuitamente por internet, porque esto también tiene que ver con la filosofía del conocimiento libre, que han pensado tipos como Lawrence Lessig, creador de licencias Creative Commons, ¿no? Tiene toda una lógica, van a ver. Él por hacer eso fue condenado a prisión, no se aguantó la presión y se suicidó. Dio su vida por defender el artículo 19. 28 años tenía. Bien. Ética hacker. El otro elemento que yo tomo para mi humilde ética informática, y como les estoy diciendo, ya está implícito, todo lo que estamos hablando está implícito en los testimonios de los hackers y los que han investigado sobre ética hacker. Esta diferenciación, ¿alguien la conocía? Cracker y hackers. Más o menos. En los medios de comunicación se le suele llamar hacker a cualquier pirata informático. No, mal, error. Cualquier entusiasta de la programación, cualquier programador, ya puede considerarse un hacker. Los criminales informáticos son crackers. Son crackers, hay que diferenciar. Entonces, cuando yo hablo de la filosofía hacker, no estoy hablando de la filosofía de unos chabones que cometen crímenes mediante la computadora. ¿Se entiende, no? Ya lo deben saber muchos de acá, pero por las dudas lo quería dejar aclarado. Una vez aclarando esto, este es un libro muy copado de un filósofo finlandés llamado Pekka Himanen, así se llaman en Finlandia las personas, tienen ese nombre. Un libro que se llama La ética hacker y el espíritu de la era de la información, que él investiga muchísimo toda la cultura y la filosofía hacker, ¿no? Lo trata desde la filosofía, porque se trata desde la sociología. Los mismos hackers escriben constantemente sobre sí mismos y son los mejores que hablan sobre la cultura hacker, son los hackers. Pero bueno, a los filósofos también me interesa hablar un poquito sobre eso. Y él extrae un principio ético fundamental del Jargon File. El Jargon File es un diccionario hacker comunitario hecho comunitariamente en internet. Comunitariamente, la lógica hacker es la lógica de la comunidad. Eso está bueno decirlo.
la lógica hacker, la ética hacker, elimina el individualismo, se hace todo colectivamente. El sistema operativo que amamos nosotros, que es Linux, GNU Linux, tendría Stallman y me estaría decapitando, fue diseñado colectivamente. Sí, hubieron un par de genios que tiraron la idea, pero se diseña y se sigue diseñando colectivamente. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí? Y ya me perdí de nuevo. Ah, bueno, estaba por decir él saca uno de los principales principios hackers, ¿no? En base de este diccionario online, el Jargon 5. Lo voy a leer. Los hackers creen que poner en común la información constituye un extraordinario bien y que además, para ellos, es un deber de naturaleza ética compartir su competencia y pericia, elaborando software gratuito y facilitando el acceso a la información y a los recursos de computación siempre que ello sea posible. Creo que es muy obvio cómo todos los derechos humanos de los que vengo hablando, del artículo 19 de la cuarta generación, están expresados en este principio hacker. Sí, principio hacker que está sacado de un diccionario hacker hecho por hackers en internet. Está la cuestión del acceso a la información, poner en común la información como un bien, como un principio ético, ¿no? Entonces vean, no habla de derechos humanos en esta definición, pero ¿están o no los derechos humanos? Están, ¿no? Y bueno, esta última partecita, software libre, es lo que estamos haciendo, estamos, como si yo programara software libre, pero bueno, es por lo que pinchamos todos nosotros, digamos, ¿no? Otra cuestión, hay un investigador y periodista estadounidense que se llama Stephen Levy, que ha realizado un libro en el que se cree que ahí se creó el concepto de ética hacker. Se cree que él creó ese concepto investigando la cultura hacker de los primeros hackers del MIT, ¿no? Tienen que conocer el MIT, o MIT, si prefieren decirlo así, ¿no? Yo lo digo MIT, este libro se llama Hacker Heroes of the Computer Revolution, así se llama el libro de Stephen Levy. Y él, a partir de toda una investigación antropológica y social que hace de los primeros hackers del MIT, extrae 6 principios principales de la ética, y es donde este librito, ya sí, pero este libro es donde nace, en teoría, el concepto de ética hacker. Yo personalmente creo que un hacker lo debe haber creado antes que un periodista, pero él lo hace famoso, por lo menos el concepto, ¿no? Él extrae 6 principios. Yo quisiera leer, los 6 son copados, pero yo quisiera leer los 2 primeros ahora, que tienen que ver con lo que estoy hablando. El primero, el acceso a las computadoras y a cualquier cosa que pueda enseñarte algo sobre el funcionamiento del mundo debe ser ilimitado y total. Conocimiento libre, una de las cosas por las que estamos acá, ¿no? Toda información debería ser libre. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ven cómo los hackers, aunque no hablen de derechos humanos, están defendiendo los derechos humanos? Que es lo que quiero que quede claro, a veces explícitamente y a veces implícitamente. Pero los derechos humanos están en la cultura hacker. Les recomiendo el libro, no se consigue en español, pero pueden descargarlo, y si les interesa, hay solo un capítulo que se dedica a la ética hacker, está en inglés y que habla de estos 6 principios. Vuelvo a Javier Bustamante Donés, ya como para ir redondeando la cuestión. Y vuelvo al concepto de ciudadanía. Les decía que la noción de ciudadanía es muy importante para pensar los derechos humanos, ¿no? Él va a proponer que tenemos que llevar a cabo, para que se cumplan estos derechos humanos, una hiperciudadanía. Al contrario de llevar a cabo una hipociudadanía. O sea, hiper, como que más powerful, hipo, menos, ¿no? Hiper. ¿Y qué sería una hipociudadanía con respecto a la cuarta generación de los derechos humanos? Desperdiciar las potencias sociales de las tecnologías digitales. ¿Se entiende? Desperdiciarla, usarla para cosas únicamente banales. Se puede usar para todo lo que quieran, pero no usarla solamente para cuestiones banales. ¿Se entienden? Entonces él va a proponer
que para llevar a cabo esta cuarta generación de derechos humanos se lleva a cabo una hiperciudadanía que va a hacer potenciar al máximo el carácter social y ético de las tecnologías digitales. Coherencia con mi humilde filosofía de la tecnología. La tecnología no es un objeto, un producto meramente científico, un producto principalmente ético, social, político, ¿no? Un hacker, cuando está programando, más un hacker del software libre, ya está haciendo política, ¿no? Ya está haciendo política, ya está haciendo política. Bien, una de las cuestiones que va a proponer Javier Bustamante Donas para que se lleve a cabo una cuarta generación de derechos humanos es la apropiación social de la tecnología, ¿no? Darle una importancia social, no meramente técnica. ¿Se entiende eso, no? Acá hay gente que no son técnicos, ¿no? Hay algunos que no son programadores, igual que yo. Igual estamos interesados por eso. ¿Por qué es? Porque tiene un carácter social, ¿se entiende? Y cuando leía esto, lo de la apropiación social de la tecnología, me acordaba de Tim Berners-Lee. ¿Quién ubica quién es Tim Berners-Lee? ¿No? Tim Berners-Lee es el creador de la red, tal cual como la conocemos. O sea, no es que él inventó todo Internet. Un quilombo, una larga historia, ¿no? Pero la forma en la que funciona hoy, tal cual como la conocemos, la red, la diseñó él, un tipo solo, que trabajaba en el CERN, en los años 90, ¿no? Él creó la red tal cual como, creo que ubican todos la red, ¿no? Tal cual como la conocemos hoy en día, él la diseñó. Y Tim Berners-Lee decía lo siguiente de su invento, para mí es fundamental. Tim Berners-Lee, otro gran representante de la cultura hacker, que ya no hablando estrictamente de la libertad de la información del artículo 19, pero sí hablando del derecho de la apropiación social de la tecnología, es otro que también está, desde otro punto de vista, respetando los derechos humanos, luchando por los derechos humanos de las tecnologías digitales, ¿sí? Tim Berners-Lee dijo lo siguiente, es un texto conocido, lo voy a leer. La red es una creación, es de su propio invento, dijo esto, ¿no? Así que si lo dice él, hay que respetarlo, digamos. La red es una creación individual más social que técnica. La diseñé para que tuviera un efecto social, ayudar a la gente a trabajar junta y no como un juguete técnico. La meta última de la red de redes es apoyar y mejorar la interrelación de nuestra existencia en el mundo. Cosa que evidentemente ha logrado el tipo, ¿no? Vean, un gran técnico, un gran científico. ¿En qué términos habla de su creación? ¿En términos meramente técnico y científico? No, en términos sociales. Creación, digamos, más social que técnica. Él está en coherencia conmigo, como si él me conociera a mí. Estamos en coherencia, estamos en la misma sintonía, digamos, ¿no? La tecnología tiene un carácter principalmente social, ético. ¿Se entiende por qué me importa esto para hacer una ética informática, no? Como que hoy no le voy a plantear ningún problema de la ética informática, ningún problema de la ética informática, sino que le estoy planteando cuál es el punto de vista que a mí me sirve para trabajar y me encantaría que lo copien. Si alguien quiere empezar a trabajar cuestiones de ética informática desde estos puntos de vista, me encantaría y me haría muy feliz porque yo hago esto para que me copien, básicamente. Otro grosso representante de la cultura hacker, John Perry Barlow. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? ¿No? John Perry Barlow, él técnicamente no era hacker, no era informático, pero fue un gran representante de la ética hacker, porque era un activista por los derechos digitales. John Perry Barlow escribió la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Se considera que en este texto es donde se acuña el concepto de ciberespacio para hablar de Internet. Él lo acuña, ¿entienden? Él en realidad lo saca de un libro de ciencia ficción, un poco viejo, que se llama Neuromante, de un escritor llamado William Gibson. Lo saca de ahí. Que el libro de onda Matrix, de hecho, vos ves el libro que es 30 años antes de Matrix, ves Matrix, qué onda, le copió todo, digamos. Y nadie lo sabe, pero bueno. En ese libro, la Matrix, se llama ciberespacio, ¿entienden? Entonces, John Perry Barlow, que era un gran lector, cuando escribió esta Declaración de Independencia, no tenía un nombre específico, este lugar, este espacio al que él
declarada la independencia, utilizó el concepto de ciberespacio sacado de esa novela. Y hoy en día todos hablamos de ciberespacio en esos términos. Se murió hace poquito, John Perry Barlow. Este libro está en libro, no es un libro, es un texto de 4 carillas, así que más vale que lo lean, digamos. Lo encuentran en internet al toque, está en español y en inglés. La única traducción en español que hay es bastante mala. Así que si saben leer inglés, les recomiendo leerlo en inglés, pero igual si no saben, tranquilamente pueden leer la traducción en español. En este texto, él viene a declarar la guerra a todos los grandes políticos y a las grandes corporaciones de la era industrial, del paradigma tecnológico anterior. ¿Entienden? Él viene a decir, ustedes no se pueden meter acá. El ciberespacio es nuestro espacio. Y acá tenemos libertad y acá vamos a hacer lo que queremos. Ustedes que gobernaron el mundo siempre, no se van a meter acá con nosotros. Era la idea. Porque hoy en día, ya sabemos que las corporaciones y los gobiernos están recontra ultra metidos en el ciberespacio. Todo mal. Pero la idea de derribarlo fue que no pase eso. Y podríamos luchar, ¿no? Para que no pase eso desde nuestro pequeño espacio. Y bueno, para ir terminando, Javier Bustamante Donas incluye entre los 4, en la 4ª generación de derechos humanos, el software libre y la cultura libre. Y creo que ya no necesita explicación. Si yo le hubiese dicho al principio de la charla que Javier Bustamante Donas pone al software libre y a la cultura libre entre los derechos humanos de 4ª generación, no se hubiese entendido. Yo creo que ahora, después de todo lo que dije, después de demostrar cómo los derechos humanos están implícitos en la filosofía del software libre, que es una filosofía hacker, ya no hace falta explicar por qué para Javier Bustamante Donas el software libre es un derecho humano. Lo que estamos haciendo hoy acá, aunque no lo creamos, es luchar por los derechos humanos, el artículo 19 principalmente. Bien, si a alguien le interesa las cuestiones de la relación entre filosofía y tecnología, ética informática y todo eso, y le interesa leer textos míos o escuchar algún par de podcasts del programa de radio para internet sobre estos temas, si a alguien le interesa puede visitar mi blog desviadigitales.blogspot.com. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias.